Cuando mi hijo y mi nuera no aparecieron en mi fiesta de inauguración, no dije ni una palabra. A la mañana siguiente, Chloe exigió las llaves de mi finca costera de 2,5 millones. Leí su mensaje, terminé mi café y le respondí con una sola palabra: no. Ese fue el día en que por fin entendí que mi familia recibe mi amor, pero no recibe un pase VIP a mi vida. Estaba de pie en medio de mi nuevo salón, pasando la mano por el mármol blanco y frío de la isla de la cocina. La fiesta de inauguración había terminado hacía 1 hora. Mis amigos habían pasado la noche riendo, bebiendo el buen vino y maravillándose con la enorme dimensión de aquella propiedad de 2,5 millones. Era la casa de mis sueños, esa por la que había trabajado durante años después de que mi marido falleciera. Todo era perfecto, salvo por un detalle. Mi hijo Julian y su esposa Chloe no aparecieron por ninguna parte. Un breve mensaje en mi pantalla fue su única presencia durante toda la noche. Chloe está demasiado agotada. Quiere dormir mañana. Pasaremos en otro momento, había escrito Julian. Pero aquello no era un ataque repentino de cansancio. Era una decisión calculada. Yo sabía que mi nuera evitaba cualquier evento donde ella no fuera la protagonista. En el pasado, quizá habría derramado una lágrima, o habría pasado la noche preguntándome qué había hecho mal. Pero esa noche sentí una calma, una claridad casi liberadora. Metí las últimas copas de champán en el lavavajillas y limpié las encimeras impecables. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pesado. Era limpio. Durante años, me había tragado pequeñas faltas de respeto para mantener la paz. Había cubierto sus facturas cuando llegaban justos a fin de mes, y había buscado excusas para justificar su comportamiento. Pero mientras caminaba por las amplias habitaciones de mi nuevo hogar, tomé una decisión. La era de la comprensión infinita había terminado oficialmente. Apagué las luces exteriores y miré hacia el jardín oscuro. Sabía que Chloe vería las fotos de la fiesta en redes sociales por la mañana. Vería las vistas, el césped y el lujo que se había perdido. Y también sabía que su agotamiento desaparecería muy rápido. Subí las escaleras, dejé el teléfono en la mesita de noche y cerré los ojos. Estaba preparada para el día siguiente, porque las reglas no escritas de esta familia acababan de cambiar para siempre. La mañana siguiente empezó con el olor a café recién hecho. Estaba sentada en el patio, leyendo las noticias en el móvil, cuando el teléfono vibró. Era un mensaje de Chloe. Nada de buenos días. Nada de disculpas por haberse perdido la noche anterior. Solo un mensaje breve y exigente. Vi las fotos. Bonita casa. Julian y yo necesitamos una llave esta tarde para poder entrar y salir cuando queramos. Di un sorbo al café y me quedé mirando la pantalla. Su tono no era una petición. Era una orden. Ella no veía aquella casa como mi nuevo hogar. La veía como una extensión de su propia vida. Un refugio cómodo al que acudir cuando le apeteciera. Ni siquiera se me aceleró el pulso. No escribí una explicación larga. No me justifiqué. Y no llamé a Julian para quejarme. Respondí con una sola palabra: no. 5 minutos después, sonó el teléfono. Era Julian. Su voz sonaba nerviosa, como siempre que quedaba atrapado entre su esposa y yo. Mamá, Chloe está bastante molesta por tu mensaje. ¿Por qué no quieres darnos una llave? Somos familia. Me recosté en la silla y miré hacia el jardín. Julian, ayer los dos estabais demasiado cansados para celebrar mi nueva casa. Está bien, pero si no os molestáis en venir de visita, no necesitáis acceso permanente. Tartamudeó algo sobre un malentendido y sobre que Chloe, en realidad, estaba muy emocionada por ver la casa. No lo interrumpí. Dejé que hablara hasta meterse él solo en un callejón sin salida. Cuando finalmente se quedó callado, dije con calma: es mi casa, Julian. No hay llaves de repuesto. Os veré cuando fijemos una hora concreta para quedar. Colgué antes de que pudiera discutir. No sentí ni una pizca de culpa. Era un límite sencillo. Si no respetas mi tiempo ni mi espacio, no recibes las llaves del reino. Me levanté y volví a mis jardineras. Había salido el sol,
Y el día era demasiado bonito como para desperdiciarlo en discusiones inútiles. La línea estaba trazada, y estaba clarísima. Pasaron 2 días en total paz. El miércoles por la tarde, estaba en la cocina preparando la cena cuando oí el crujido de unos neumáticos sobre el camino de grava. Una mirada por la ventana lo confirmó. Julian y Chloe estaban bajando de su coche. Chloe llevaba 2 cajas grandes de mudanza. No habían llamado antes. Me sequé las manos y fui a la puerta principal, pero no la abrí de inmediato. Miré por la ventana lateral mientras Chloe, muy segura de sí misma, agarraba el picaporte e intentaba girarlo. Estaba cerrado. Irritada, golpeó la madera con fuerza. Abrí la puerta apenas un poco. «Hola, vosotros dos. ¿Qué os trae por aquí?» Chloe avanzó, equilibrando las cajas. «Queríamos ver la casa, y he traído algunas cosas para ponerlas en la habitación de invitados. Nuestro sótano está completamente lleno». Intentó colarse junto a mí hacia el recibidor, pero me mantuve firme en la entrada. Mi expresión era amable, pero mi cuerpo era una pared. «En realidad, hoy no es un buen momento», dije con voz tranquila. «Tengo invitados para cenar y estoy en plena preparación». Julian bajó la mirada hacia sus zapatos, avergonzado, pero Chloe me fulminó con la mirada. «Solo venimos un segundo a dejar nuestras cosas». «¿Cuál es nuestra habitación?» La palabra nuestra quedó flotando en el aire, pesada. «Aquí no hay ninguna habitación para vosotros», respondí sin rastro de enfado. «Esta es mi casa, no un trastero para vuestras obras. Podéis llevaros esas cajas de vuelta con vosotros». Chloe soltó un grito ahogado. «Tienes que estar bromeando. Esta casa es enorme. Y vives aquí completamente sola». La miré directamente a los ojos. «Correcto. Y yo decido qué se hace con el espacio. Que tengáis buena noche». Di un paso atrás y cerré la puerta. Oí voces apagadas y furiosas desde el porche, seguidas del sonido de las puertas del coche cerrándose de golpe. Volví a la cocina, subí un poco el volumen de la música y seguí cortando verduras. Sin drama, solo la realidad simple y poderosa de una puerta cerrada. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio y abrí mi banca online. El encuentro del día anterior por fin me había abierto los ojos. Chloe veía mi propiedad como un recurso al que tenía derecho. Era hora de cortar los hilos invisibles que alimentaban ese sentimiento de derecho. Durante 3 años, había estado transfiriendo discretamente una cantidad fija a la cuenta de Julian cada mes. Empezó como una ayuda para el alquiler cuando Julian cambió de trabajo y no podían permitirse del todo su apartamento de lujo en la ciudad. Julian llevaba mucho tiempo ganando de nuevo un gran sueldo, pero la transferencia automática siguió activa. Para ellos era cómodo, y yo, por costumbre de madre, nunca lo había cuestionado. Abrí mis transferencias programadas. La cantidad era considerable. En la práctica, estaba financiando los caros pasatiempos de Chloe y sus constantes escapadas de fin de semana. Vivían a lo grande porque sabían que mi red de seguridad siempre estaba ahí. Hice clic en cancelar transferencia. Apareció una ventana de confirmación. No dudé ni un segundo. Confirmar. A partir de ese momento, ese dinero se quedaría en mis propios ahorros. No llamé a Julian para decírselo. Los adultos hechos y derechos deberían saber cómo funcionan sus propias finanzas. Si no podían mantener su estilo de vida sin mi subsidio silencioso, eso ya no era mi problema. Cerré el portátil y respiré hondo. No fue un acto de venganza. Fue un acto de claridad. No estaba quitándoles nada que les perteneciera. Simplemente estaba dejando de dar un regalo que nunca fue apreciado. La dependencia que Chloe ocultaba bajo su arrogancia estaba a punto de hacerse muy visible. Cogí mi chaqueta y decidí dar un largo paseo por el parque cercano. El cielo estaba despejado. El aire era fresco. Me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Había recuperado el control de mi vida de forma silenciosa y efectiva. Durante el fin de semana, decidí hacer algunos cambios pequeños, pero importantes, en la casa. Chloe había dejado claro durante su visita fallida que veía el ala oeste como su territorio personal.
Allí había 2 grandes suites de invitados con un baño compartido. Llamé a un contratista al que conocía desde hacía años y le pedí un favor rápido. Esa tarde, sustituyó los tiradores normales de las puertas dobles que llevaban al ala oeste por una cerradura electrónica con teclado. Era una solución limpia y moderna. Programé el código y me lo guardé para mí. Después, le di un nuevo uso a las habitaciones. Una se convirtió en mi nueva biblioteca. La otra se convirtió en un estudio para pintar, una afición que había descuidado desde que mi marido falleció. Coloqué caballetes, preparé mis óleos y llené las estanterías de libros. Ya no había espacio para invitados nocturnos no invitados ni para cajas perdidas. Ahora era mi santuario privado, diseñado por completo para mí. Sabía que aquella barrera física era un mensaje contundente. No necesitaba discursos y no dejaba lugar a debate. Una puerta cerrada con llave es un hecho, no una discusión. El domingo por la noche sonó el teléfono. Era Julian. Me preguntó con cautela si podían venir a tomar café al día siguiente. Chloe quiere ver las habitaciones. Tiene algunas ideas para la decoración, dijo con inseguridad. Sonreí levemente mientras preparaba un lienzo. Podéis venir a tomar café, Julian, pero ya no queda nada que decorar. La casa está terminada. Él se quedó callado un momento. Nos vemos mañana a las 5, dije alegremente, poniendo fin a la llamada. En realidad, estaba deseando que llegara la visita. Ya no tenía miedo de la actitud mandona de Chloe. Estaba dentro de mi propia fortaleza, y el puente levadizo solo bajaba desde dentro. El día siguiente iba a ser una interesante lección de realidad. Exactamente a las 5, estaban en la puerta. Esta vez, sin cajas. Los invité a entrar y los llevé al gran salón. Tenía café recién hecho y bizcocho casero de limón preparado sobre la mesa. Chloe miró a su alrededor con atención, buscando cualquier debilidad en mi determinación. Está muy bonito aquí, dijo con una sonrisa falsa. Julian mencionó que terminaste el ala oeste. Me encantaría ir a ver dónde nos quedaremos cuando vengamos los fines de semana. Le serví tranquilamente una taza de café y se la entregué. Ya no hay habitaciones de invitados. Chloe. He convertido el ala oeste en mi estudio y mi biblioteca. Su sonrisa se borró al instante. ¿Tu estudio? No has pintado en años. Eso es un desperdicio total de espacio. Nosotros podríamos usar esa zona de una forma mucho más eficaz. Julian se movió incómodo en el sofá. Chloe, déjalo ya, murmuró, pero ella lo ignoró por completo. Se levantó y se dirigió con paso decidido hacia el pasillo que llevaba al ala oeste. Voy a echar un vistazo, dijo por encima del hombro. Yo me quedé exactamente donde estaba, bebiendo mi café. Unos segundos después, oí el bip, bip, bip metálico de la cerradura electrónica, seguido de un gruñido frustrado. Chloe volvió a la sala con la cara enrojecida. ¿En serio has puesto un teclado en la puerta?, espetó. Sí, respondí sin más. Es mi zona privada. Esto es ridículo. Nos estás dejando fuera de tu propia casa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Dejé la taza con suavidad y la miré directamente a los ojos. Chloe, esta es mi casa. Cada centímetro cuadrado me pertenece. No tengo que compartir mi propiedad con nadie, especialmente con personas que ni siquiera se molestaron en venir a mi fiesta de inauguración porque dormir hasta tarde era más importante. No levanté la voz, pero mis palabras fueron firmes. Chloe se quedó mirándome sin habla. Había esperado una pelea, una justificación. En cambio, recibió una verdad imposible de mover. Llegó el primer día del mes. Yo estaba sentada en el porche, disfrutando del desayuno y hojeando una revista de jardinería. Era una mañana tranquila, hasta que mi teléfono empezó a sonar sin parar alrededor de las 10. El nombre de Julian iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mamá. Su voz sonaba presa del pánico y apresurada. Tenemos un problema enorme. Me ha entrado la nómina, pero tu transferencia para nuestro alquiler no aparece. ¿Ha pasado algo con tu banco? Alisé una página de mi revista. No, Julian.
El banco está bien. Cancelé la transferencia la semana pasada. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado. Casi podía oírse el peso de la realidad cayendo sobre él. ¿La cancelaste? ¿Por qué, mamá? El alquiler se cobra mañana. Sin ese dinero, estamos en números rojos. Chloe acaba de pedir un sofá rinconero nuevo ayer porque pensó. Se quedó a medias. Porque pensó que yo seguiría pagando vuestras facturas mientras ella me trata como una molestia y mi casa como si fuera su propiedad personal. Terminé por él. Julian, tienes 30 años. Estás casado y tienes una buena carrera. Mi ayuda económica estaba pensada para daros un empujón inicial, no para convertirse en un sueldo de por vida para los caprichos de compras de Chloe. Pero no puedes cortarnos el grifo así. Necesitamos ese dinero. Su desesperación era real, pero ya no me tocaba el corazón como antes. Había aprendido la diferencia entre amar y ser utilizada. Tenéis que aprender a vivir dentro de vuestras posibilidades. Eso forma parte de ser adulto. Si el sofá era más importante que el alquiler, tendréis que cancelar el pedido. Hablé con la autoridad tranquila de una madre que por fin dejaba ir a su hijo. Mamá, Chloe va a volverse loca cuando se entere. Eso es algo que tienes que resolver con tu esposa, Julian. Que tengas un buen día. Colgué antes de que pudiera ofrecer otra excusa. El cordón por fin estaba cortado, y las consecuencias quedaban ahora completamente en sus manos. 3 días después, estaba en el jardín podando mis rosas. El sol calentaba mis hombros, y el trabajo manual se sentía bien. Alrededor del mediodía, vi una furgoneta de mudanzas blanca reduciendo la velocidad en mi calle antes de detenerse frente a mi puerta de hierro forjado. Era Julian. Chloe iba en el asiento del copiloto. Ambos bajaron a toda prisa. Dejé las tijeras de podar, pero no fui hasta la puerta. Me quedé en el césped. Ellos se acercaron a los barrotes. Chloe tenía un aspecto horrible, desbordada y furiosa. «Abre la puerta», gritó desde la acera. «Tenemos que entrar. Nuestro casero nos ha dado un aviso de desahucio porque el cheque rebotó. No podemos mantener el apartamento. Nos mudamos aquí temporalmente. Así que ese era el plan. Sin disculpas, sin pedir permiso, solo un intento directo de forzarme presentándose con las maletas hechas. Pensaban que, una vez dentro, yo no tendría corazón para echarlos. Conocían a la vieja mamá, pero no conocían a la mujer que estaba de pie frente a ellos ahora. Caminé lentamente hacia la puerta, pero me detuve a una distancia segura, sobre mi propio césped. Siento mucho vuestra situación con la vivienda, dije con calma. Pero la puerta se queda cerrada. No vais a mudaros aquí. Julian dio un paso al frente, con el rostro pálido. Mamá, por favor, solo unas semanas, hasta que arreglemos las finanzas. Ya tenemos las cajas en la furgoneta. Negué despacio con la cabeza. No. Mi casa no es un plan de emergencia para vuestras malas decisiones. Ya os he ayudado bastante. Ahora tenéis que asumir vuestra responsabilidad. No me sentía enfadada, solo increíblemente firme. Había pasado mi vida construyendo, ahorrando y poniendo a los demás por delante. No iba a dejar que trajeran su caos financiero y emocional a mi santuario. La línea estaba trazada, y no iba a ceder ni un centímetro. El rostro de Chloe se transformó por completo. La máscara de nuera fría y superior se rompió, dejando al descubierto una rabia pura y sin filtros. Agarró los barrotes de la puerta con ambas manos y los sacudió. «Eres una mujer sin corazón», gritó, con la voz resonando por la calle silenciosa. «Te sientas aquí en tu palacio gigante y dejas que tu propio hijo duerma en la calle. Eres egoísta y fría». Julian permaneció allí paralizado. Miraba de un lado a otro, entre su esposa gritando y su madre en silencio. Me acerqué un poco más, con los ojos fijos en Julian, no en Chloe. «Julian», dije, con voz baja pero clara. «Mira quién está gritando y quién ha perdido el control. No estáis sin hogar. Solo tenéis que aprender a vivir dentro de vuestro presupuesto. Volved a casa, vended el sofá y hablad con vuestro casero». Chloe golpeó el metal con la mano. «Nunca te perdonaré esto.
Has destruido esta familia. Esbocé una pequeña sonrisa triste. No, Chloe. Solo dejé de financiarla. Hay una gran diferencia. Me di la vuelta y volví a mis rosas. Podía oír a Chloe seguir despotricando y llorando, pero no miré atrás. Después de unos minutos, escuché el motor arrancar. La furgoneta hizo un giro ruidoso y se marchó a toda velocidad. Inspiré el aroma de las flores. No había culpa royéndome por dentro. Sabía que aquel momento había sido inevitable. Si hubiera abierto esa puerta, habrían pisoteado mis límites para siempre. Se habrían mudado, habrían alterado mi paz y habrían tratado la casa como si fuera suya. Un corte corto y doloroso era mejor que un desangrado lento de mis nervios y mis ahorros. Recogí las tijeras y corté una rama seca. El jardín necesitaba cuidados, pero no necesitaba malas hierbas. Mi vida volvía a ser completamente mía. Pasaron las semanas, y el otoño pintó mi jardín con tonos dorados y carmesí. Los días eran tranquilos, ordenados y plenos. Me enteré por comentarios de conocidos de que Julian y Chloe tuvieron que dejar su apartamento de lujo. Se mudaron a un lugar mucho más pequeño y asequible en las afueras de la ciudad. Era la realidad de la que mi dinero los había protegido durante años. Julian me llamó un domingo. Su voz sonaba cansada, pero de algún modo más madura que antes. No se disculpó directamente por el comportamiento de su esposa, pero me preguntó si podía venir a tomar café solo. Acepté. Nos sentamos en el patio, envueltos en mantas y bebiendo té. Habló del nuevo apartamento, de los recortes en el presupuesto y de cómo por fin tenía claro a dónde se iba realmente su dinero. Yo escuché, pero no ofrecí consejos, y desde luego no ofrecí dinero. Nuestra relación había cambiado. La expectativa silenciosa había desaparecido, reemplazada por una nueva clase de respeto prudente. Cuando se fue, me dio un abrazo largo y fuerte. Se sintió más honesto que cualquiera de los abrazos fugaces que habíamos compartido en años. Cerré la puerta principal con llave y recorrí mi hogar silencioso y hermoso. No había necesitado abogados. No había hecho amenazas. Y no había entrado en peleas a gritos. Simplemente había reconocido el valor de mis propios límites y los había defendido con acciones tranquilas y constantes. Mi hogar ya no era un refugio para gente con derechos adquiridos. Era un lugar de paz. Entré en mi estudio del ala oeste, encendí las luces cálidas y me planté frente al caballete. Los colores de la paleta eran vibrantes. Ya no era el cajero automático silencioso del fondo. Era la arquitecta de mi propia vida. Y esa vida era exactamente lo que siempre había querido. Clara, independiente y completamente mía.